Creo que más o menos ya estamos todos. ¿Me vienen siguiendo hasta acá? Sí, profe. Buenas tardes. Profe. Sí, sí. Bien. Entonces, como les venía diciendo, frente a los argumentos esgrimidos por Castelli, quien va a responder es el síndico procurador del Cabildo, Leiva, y Leiva ahora sí es quien va a introducir la cuestión de si el virrey debía continuar o no en el mando. Porque precisamente lo que expone Leiva allí es esto, de bueno, el doctor Castelli ha introducido una cuestión novedosa, cuál es la de si el virrey debe mantenerse o no en el mando y quién debe subrogar al virrey en caso de no continuar en el cargo. Es decir, la convocatoria había sido para analizar la situación europea y es producto de los argumentos expuestos por Castelli que durante el desarrollo del debate se instala la idea de si el virrey debía continuar o no en el mando. Y quien va a continuar con la exposición será nada más ni nada menos que el fiscal de la Real Audiencia. La Real Audiencia era el máximo tribunal de justicia en América. Fiscal de la Audiencia, podríamos decir, entre comillas, que era el abogado del virrey, si se quiere. El doctor Genaro Villota. Y Villota, obviamente, como fiscal, y obviamente para ser fiscal tenés que ser abogado, es decir, otro abogado, fíjense el protagonismo que empezamos a tener ya desde los albores mismos de la patria. Así le ha ido a este país con abogados permanentemente ejerciendo el gobierno. Lo que va a exponer Villota es, le va a dar la razón a Castelli. Le tiene razón el doctor Castelli. Nosotros le hemos jurado fidelidad al rey, nosotros dependemos del rey y el rey no está. Está preso, está impedido, no puede gobernar. Por lo tanto, la soberanía retrovierte a los pueblos. Y fíjense que Villota utiliza el término en plural. No dice el pueblo así como una entelequia, sino que dice a los pueblos. Es decir, para Villota, la soberanía o el poder no retrovertía solamente en el Cabildo de Buenos Aires, sino que para Villota el poder retrovertía a todos los pueblos que componían el virreino del Río de la Plata, y por lo tanto, para tomar una decisión, lo que era necesario era la convocatoria a un Congreso General donde estuviesen representados todos los pueblos del virreino. Lo que dice Villota es, miren, nosotros solamente tenemos la representación del pueblo de Buenos Aires, y el pueblo de Buenos Aires no puede decidir por todos los pueblos del virreino. Por lo tanto, nosotros acá no tenemos nada más que discutir, nada más que hacer, y habrá que convocar a un Congreso General para donde, encontrándose representados todos nuestros pueblos hermanos, todos los pueblos del virreino, decidir qué temperamento adoptar, decidir qué decisión tomar. Con lo cual, con esto prácticamente queda liquidada la revolución. Los argumentos del fiscal Villota fueron tan certeros que el grupo revolucionario no sabía qué contestar. Y la revolución, que el 18 estaba ganada, si las milicias hubiesen concurrido al fuerte y hubiesen echado al virrey, ahora, por enzarzarse en discusiones leguleyas, con rivales mucho más hábiles dialécticamente hablando, la revolución prácticamente estaba perdida. Como cuenta Castelli en sus memorias, no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué decir, hasta que lo agarré a Juan José Paso, lo empujé y que hablara. Y esto también lo dice Paso, Castelli me empuja para que hable y la verdad no sabía qué decir, no sabía qué exponer. Fui haciendo un raconto de las distintas posiciones que se habían expuesto hasta que logré articular una idea. ¿Y qué es lo que va a sostener allí el doctor Juan José Paso? Abogado también Paso. Paso le da la razón a Villota. Dice, tiene razón el fiscal, nosotros no podemos decidir por todo el virreino. Dice, pero, dice, hay situaciones en las cuales
uno puede actuar en representación de otro sin tener mandato expreso. Es la institución de la gestión de negocios ajenos del derecho privado romano. El negotiorum gestor del viejo derecho romano. Dice, puede darse el caso que ante una situación de emergencia, alguien actúe sin mandato expreso de otro para preservación de sus derechos. Y luego ese otro deberá aprobar o desechar lo que yo hice en su nombre. En eso consiste la gestión de negocios ajenos. Yo actúo en representación de otro sin orden, sin mandato, ante una emergencia. Luego, aquella persona en la cual yo actúe en su nombre deberá aprobar o no lo que yo hice. Esto es lo que pone Paso allí sobre la mesa. Hay una situación de emergencia. Nunca explicó Paso cuál era la emergencia. Hay una situación de emergencia y por lo tanto es la capital quien debe tomar una decisión y luego este Congreso General de los Pueblos del Virreino aprobar o desechar lo actuado por la capital. Y ahora sí, con estos argumentos vertidos por Juan José Paso, nuevamente la revolución empieza a encarrilarse de nuevo. Paso lo que dice, bueno, ante la emergencia tenemos que tomar nosotros la decisión. Y luego sí, convocar a un Congreso General de todos los pueblos del Virreino para que apruebe o desapruebe lo que hemos actuado nosotros como representantes de la capital. Y ahora sí, una vez expuestos estos argumentos de Paso, ya no queda mucho más por hablar, se pone fin al debate y se decide votar. Es decir, se decide pasar una votación para ver qué debía decidirse. Si el virrey debía continuar o no en el mando, y obviamente en caso afirmativo, es decir, de que no continuase en el mando, ¿quién debía subrogar su autoridad? Es decir, ¿quién debía ejercerlo? ¿Quién debía ejercer el mando? Bueno, los concurrentes comienzan a votar allí. El voto era individual y fundado, es decir, cada uno de los concurrentes debía pararse frente al secretario y tenía que explicar por las razones por las cuales votaba, se tomaba constancia, se quedaba constancia en las actas, que como ya les digo se han extraviado, con lo cual, piensen ustedes, iban votando de a uno, fundamentando el voto, era la noche y todavía seguíamos votando. Era muy lenta la votación. Finalmente, todos deciden encolumnarse detrás del voto de Cornelio Saavedra. Saavedra es quien expone que el poder debía retrovertir al Cabildo, la soberanía debía quedar depositada en el Cabildo de Buenos Aires, y el Cabildo de Buenos Aires formar una junta de gobierno en nombre del rey cautivo. Y más o menos, como ya les digo, todos siguieron el voto de Saavedra. Lo que también debe quedar claro es que Saavedra, al culminar la fundamentación de su voto, lo dijo con todas las letras. Que no quede duda alguna que es el pueblo quien confiere toda autoridad o mando. Saavedra entonces será el primer político argentino en mencionar al pueblo. Y veremos que como todos aquellos que invocaron y gobernaron en nombre del pueblo, van a tener dificultades con los poderes establecidos en este país. Pero lo cierto es que producto de esta votación, cuyo escrutinio, es decir, cuyo recuento se lleva a cabo el día siguiente, queda a las claras que el virrey Cisneros había caducado en sus funciones. 155 votos por la destitución del virrey, tan solo 69 por la continuidad del mismo, con lo cual, el 23 de mayo de 1810, el Cabildo de Buenos Aires asume la soberanía. El poder queda depositado en el Cabildo de Buenos Aires. Y al día siguiente, el Cabildo elige una junta de gobierno, tal cual lo estipulado en la votación, conformada por un presidente y 4 vocales. Reitero, un presidente y 4 vocales. El problema sería a quiénes elige el Cabildo para desempeñar esa junta. Es lo que se conoció como la Junta del 24 de mayo. Esa junta iba a estar integrada por 4 vocales, Castelli, en representación de la clase vecinal porteña, Cornelio Saavedra, en representación de las milicias, Juan Nepomuceno Solá, un cura en representación del clero,
y Miguel Santos Inchaurregui, en representación de los comerciantes de Buenos Aires. Un representante por cada corporación. El último, profe. Y el tema será quién iba a ser el presidente de esa junta. El Cabildo tuvo la osadía o la desfachatez de nombrar como presidente de la junta nada más ni nada menos que al recientemente destituido virrey. La junta estaría presidida por Baltasar Hidalgo de Cisneros, sería el presidente de la junta y comandante general de armas. Con lo cual, lo que único que cambiamos fue el titulito. El que seguía en el mando era el virrey con otro nombre. Es decir, se había cambiado para que nada cambiara. Un disparate lo que había hecho el Cabildo. Como reitero, estaría presidida por Cisneros y 4 vocales: Saavedra, Castelli, Solá e Inchaurregui. Esta junta jura el 24 por la tarde y esta junta no la quiso absolutamente nadie. La instalación de esta junta genera que prácticamente toda Buenos Aires se amotine. Rápidamente, en la noche del 24, el grupo de Castelli, de Belgrano, de Rodríguez Peña se reúne y los miembros de este grupo lo intiman a Castelli a que renuncie a su cargo. Lo propio ocurre con las milicias que se amotinan y se acuartelan y le imponen a Saavedra la renuncia a la junta. Se los querían comer crudo. Habían votado la destitución del virrey y resulta que el virrey volvía como presidente de esta junta. Con lo cual, frente a la presión de los distintos grupos, el 24 a la noche esta junta termina renunciando. Quedaba forzar la figurita difícil, la renuncia del ex virrey. Ahora bien, las renuncias son presentadas al Cabildo de Buenos Aires, quien debía tratarlas en la mañana del 25. Ahora bien, para la noche del 24 al 25, como cuenta la leyenda, nadie durmió en Buenos Aires aquella noche. Reitero, todos los cuarteles amotinados, todos los regimientos acuartelados, reuniones políticas por doquier de los distintos grupos que actuaban en Buenos Aires, con lo cual, claramente, son los distintos actores de la ciudad, las milicias y la clase vecinal porteña, sumado a los comerciantes y a otros pequeños grupos, quienes deciden claramente arrogarse ellos la facultad de decir quiénes integrarían la Junta e imponérsela al Cabildo en la mañana del 25. Y precisamente en aquella mañana del 25, cuando el Cabildo analiza las renuncias de los miembros de la Junta, se hacen presentes las milicias de Buenos Aires, encabezadas por Martín Rodríguez y Feliciano Chiclana, y le imponen al Cabildo cuál debía ser la Junta. Le dicen, señores, esta es la Junta. Ustedes se han extralimitado de sus funciones y han burlado el pronunciamiento popular del 22 de mayo. Por lo tanto, ustedes carecen de legitimidad para proceder a elegir una nueva Junta. Simplemente elijan la que el pueblo quiere. Uno de los miembros del Cabildo, en una bravuconada, trató de provocarlos. Bueno, invocan al pueblo, invocan al pueblo, y el pueblo ¿dónde está? Allí es donde Chiclana también contesta, toque 2 campanadas del Cabildo y vamos a ver dónde está el pueblo. No quisieron averiguar si el pueblo iba a venir o no. Lo cierto es que el Cabildo termina adoptando la Junta elegida por los peticionantes, y es así como el 25 de mayo de 1810, entonces, se forma la primera Junta de Gobierno Patrio, el primer órgano de gobierno autónomo distinto de los funcionarios designados por España. Esta Junta iba a estar presidida por don Cornelio Saavedra, presidente y comandante de armas, en representación de la milicia popular, claramente, y luego los 6 vocales, en cierto modo, iban a representar a los mismos sectores que componían la Junta del 24, representante de la milicia, representante del clero, representante de los comerciantes y representantes de la clase vecinal porteña. La Junta iba a estar entonces presidida por Cornelio Saavedra e integrada por 6 vocales: Juan José Castelli,
quien ya claramente era la voz de la revolución, como se la apodó, quien había llevado la voz cantante en el Cabildo Abierto del 22, Manuel Belgrano, el futuro creador de la bandera, primo de Castelli, uno de los hombres más inteligentes de la época, abogado, economista, periodista, y a la fuerza se haría militar a la brevedad, uno de los grandes hombres de la revolución, Belgrano, el teniente coronel Manuel de Ascuénaga, en representación de las milicias, Manuel Alberti, en representación del clero, era cura Alberti, prevístero, y los dos representantes de los sectores comerciantes, Domingo Mateu y Juan Larrea. Esta es la Junta de Gobierno. El presidente y los 6 vocales. Este presidente y estos 6 vocales son los que componen la primera Junta de Gobierno patrio. Y en este sentido tiene que quedar claro entonces que Cornelio Saavedra fue el primer presidente argentino. El primer presidente de un gobierno distinto de los gobiernos nombrados desde España. A mucha gente le da revulsiones decir que Saavedra fue el primer presidente argentino. Claro, Saavedra era potosino, y a la historia oficial, por ejemplo, no le gusta que el primer presidente argentino fuera un alto peruano. El Alto Perú es el territorio de la actual República de Bolivia. Pues bien, Cornelio Saavedra, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese, fue el primer presidente argentino. Y reitero, el gobierno eran el presidente y los 6 vocales. Es decir, los que tenían voz y voto en las reuniones de la Junta eran el presidente y los 6 vocales. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto, el presidente y los 6 vocales? Porque está el tema de también la mitología escolar acerca de los secretarios. Si ustedes ven las láminas escolares, está el presidente, los 2 secretarios y los 6 vocales, como si los secretarios fueran más que los vocales. Los secretarios son eso, simples secretarios. No forman parte del gobierno. Son esos simples secretarios, son los que refrendan con su firma los decretos del gobierno y los que legalizan con su firma los actos de gobierno. Nada más. Son como los actuales ministros. Los ministros no forman parte del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es unipersonal hoy, lo ejerce el presidente. Los ministros refrendan con su firma los actos del presidente. Bueno, acá es lo mismo, los secretarios no forman parte del gobierno, no son el gobierno. Refrendan con su firma o legalizan con su firma los actos del gobierno. ¿Y quiénes fueron los secretarios, estos encargados de legalizar con su firma los actos de gobierno? 2 abogados. Uno de ellos ya lo hemos visto actuar en las jornadas del 22 de mayo, me refiero a la figura de Juan José Paso, quien sería ministro de Hacienda, secretario de Hacienda, y el otro secretario de Gobierno y Guerra, Mariano Moreno. Un abogado que no lo hemos mencionado hasta acá porque no participó para nada del movimiento revolucionario, vinculado al comercio británico. Creo que eso es lo que determinó que Mariano Moreno ocupara el cargo de secretario de la Junta. Sus vinculaciones profesionales con los comerciantes ingleses, precisamente. Sí es cierto que luego, hábilmente, bajo la gestión política de Moreno, los secretarios luego lograrían tener voto en las resoluciones de la Junta, pero ya prácticamente llegando a finales de 1810 y cuando veremos que esta Junta se va a reconfigurar de otro modo. Pero lo cierto entonces es que el 25 de mayo se instala este primer gobierno establecido en una junta presidida por Saavedra y por estos 6 vocales. Ahora bien, ¿cuál era el programa político? ¿Con qué ideas llega a este gobierno al poder? Pues bien, es muy difícil dilucidar cuál era el programa político o si había algún programa político propiamente dicho. Creo que las tendencias políticas se fueron formando sobre la marcha, y que podríamos decir que había algún ideario común, pero no nada más allá de eso. Creo que los 2 principales objetivos de este gobierno autónomo que se instala en mayo de 1810 van de la mano de la idea de el gobierno propio, el autogobierno, romper con los gobiernos designados desde España, y por otro lado, y por eso también la existencia de comerciantes en el seno de la Junta, y de un abogado como secretario que representaba los intereses comerciales de los británicos,
comercio libre. Piensen ustedes que nosotros veníamos de siglos de monopolio comercial con España. Se podía comerciar solamente con España. Pues bien, cuando hablamos de comercio libre, a lo que nos estamos refiriendo es a la posibilidad de comerciar con todas las naciones del mundo. Eso lo podríamos decir hoy, ¿no? Comerciar con todas las naciones del mundo. En 1810, comercio libre tenía claramente un único beneficiario, la principal potencia comercial, que era Inglaterra. ¿Esto quiere decir que la Junta hizo la revolución para entregarnos a Inglaterra? No. Lo que se pretendía era poder comerciar con otros que no fueran España. Luego veremos que sí hay un grupo político que representa a una clase social determinada que siempre jugará en favor de los intereses británicos. Pero el 25 de mayo de 1810, pensar que se hizo esto para beneficiar al comercio inglés, no lo veo en absoluto. Pero creo que estas fueron las dos ideas que aglutinaron a este primer gobierno patrio. Gobierno propio y comercio libre. De este modo, así queda establecido el primer gobierno patrio en el territorio nacional. ¿Alguna pregunta? No, Profesor, profe, por mi parte no. ¿Sí? yo con respecto a la bibliografía, yo quería consultar. Sí. Que dice de textos sugeridos de Torres Molina y Reyes Abadie, pero no están en la No, cátedra. porque eso lo puso el titular, no. Lean lo que yo subí tanto al Cualquiera. Classroom como a las cátedras virtuales. Cualquiera de los textos. Yo para este tema recomiendo siempre, tienen allí para ver, fíjense, el que tuvieron que usar para el trabajo, que es Vísperas de la Revolución, de Nelson Martínez Díaz. Ajá. Y después tienen para leer La ruptura del orden colonial, del historiador italiano Lori Zanata. Son 2 hojitas de ese, que es para complementar el texto de Martínez Díaz. Y tienen allí también La Revolución de Mayo, de Mario Accorsi. Este es un poquito más largo. Y el que sí les recomiendo que lean, porque compendia prácticamente las bolillas 2, 3 y principio de la 4, que es este texto Breve Panorama de Historia Constitucional, que es precisamente un texto del titular, y que precisamente aborda desde la Revolución hasta el año 20. En realidad toca un poco antes de la Revolución, en los prolegómenos de la Revolución, hasta el año 20. Creo que con este texto tienen compendiados los primeros 10 años de vida institucional de la Argentina. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? A mí me están preguntando la fecha del segundo parcial, todavía no llegamos al primero y me quieren saber cuándo voy a tomar el segundo. No sé cuándo vamos a tomar el segundo para el julio, qué sé yo cuándo lo haremos. En algún momento lo veremos. Ahí también me ponen por chat el compendio de Galetti. Ya dije lo que tenía que decir de Galetti en la primera clase. Cubre el programa, a mí no me gusta, es una cosa pesada, aburrida, pero si lo tenés y querés leer de Galetti, hacelo. Ya te digo, a mí Galetti no me gusta, es pesado, es aburrido, y además responde a una línea historiográfica distinta a la que exponemos nosotros, pero, reitero, sirve para aprobar la materia. Te va a quedar por la mitad Galetti porque llega hasta 1880 nada más, todo el siglo XX. Profesor, sí. Profesor, hola, soy Sandra. Entonces, Sí. todos los textos disponibles, videos y demás, lo encontramos en su cátedra, como así todos los elementos que necesitamos para saber todos los determinados temas. ¿Es así? Sí. Lo dije en la primera clase. Para mí, con el Muchas material que gracias. tenemos acá, alcanza y sobra para la materia. Buenísimo, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a seguir un poco. Ahora bien, instalada entonces la revolución el gobierno revolucionario en Buenos Aires en 1810,
teníamos que ver qué postura adoptar con respecto al interior. En efecto, el 25 de mayo de 1810, además de la instalación del gobierno, se dicta el reglamento de la Junta, el reglamento de cómo debía funcionar el gobierno. Es el primer documento de carácter constitucional que tuvo el país y del que hace mención, si se quiere, el primer derecho constitucional, como es el derecho de peticionar ante las autoridades, el derecho de petición. Y 2 días después, el 27 de mayo, se decide enviar una circular al interior instando a las provincias del interior a la elección de un diputado por cada una a efectos de incorporarse a la Junta. En cumplimiento de aquello que se había dispuesto el 22 de mayo, esto de convocar a los pueblos del interior para ratificar o no lo actuado por la capital, se cumple entonces. El 27 se emite la circular al interior, instando a las provincias a la elección de sus representantes. No obstante esto, veremos que dentro de lo que fue la amplia geografía del territorio del Virreino del Río de la Plata, van a surgir algunos focos contrarrevolucionarios. Y el primero de ellos se va a instalar en la provincia de Córdoba, del mismo modo que no van a reconocer la autoridad de la Junta de Mayo, ni Paraguay, el Cabildo de Asunción no reconoce la autoridad de la Junta de Buenos Aires, tampoco va a reconocer a la Junta de Buenos Aires Montevideo, y vamos a tener también un foco de resistencia hacia la revolución muy fuerte en el Alto Perú. Ahora vamos a hablar un poco de cada uno de estos, focos contrarrevolucionarios. En este sentido, el Cabildo de Montevideo se mantuvo leal al gobierno español. Yo no lo mencioné aquí, pero con el ingreso de las tropas francesas en Sevilla, sí les anticipé que la Junta se había disuelto y que sus miembros, algunos se refugiaron en la flota británica y otros ni sabemos qué pasó con ellos. Pero lo cierto es que estos miembros que se refugiaron bajo la protección de la flota británica, se desembarcaron en la isla de San León, allí frente a las costas de Cádiz, y habían instalado lo que se conoció como el Consejo de Regencia. En este sentido, cabe destacar que la noticia de la instalación de la regencia llega a Buenos Aires cuando ya se había producido la revolución. Por lo tanto, no tenía ya sentido discutir si se reconocía o no a la regencia. Ya se había roto con el gobierno español, por lo tanto, Buenos Aires ni siquiera se pronunció acerca de la regencia. La desconoció absolutamente. Pero Montevideo sí se mantiene leal al Consejo de Regencia. Y este consejo designa en 1811 como nuevo virrey del Río de la Plata a Francisco Javier de Elío. Elío, obviamente, no desembarcó en Buenos Aires, se dirigió a Montevideo, y una vez instalado allí, el 12 de febrero de 1811, le declara la guerra a la Junta porteña. Es decir, entonces, Montevideo desconoce a la Junta de Buenos Aires. Fíjense que digo Montevideo y no toda la provincia oriental. ¿Por qué digo esto? Porque ya aquí comienza a haber una dicotomía en suelo oriental entre los intereses de las clases acomodadas de la capital Montevideo y los intereses de las clases populares de la Campaña oriental, es decir, de las zonas rurales de la Campaña oriental. Y en este sentido, toda la Campaña oriental acogerá el grito de Asensio y se encolumnará detrás de quien sería el gran caudillo de los orientales, el capitán de Blandengues, José Gervasio de Artigas, quien levanta, reitero, a toda la Campaña oriental, es decir, a todo el interior de la provincia oriental, del actual territorio del Uruguay, con lo cual tenemos a la capital Montevideo, que defiende los intereses realistas, y toda la Campaña oriental que se pliega en favor de la revolución. Y en este sentido, Artigas, al frente de los patriotas orientales, obtendrá una victoria contra los realistas en la Batalla de las Piedras, y rápidamente Artigas, acaudillando a toda la Campaña oriental, pondrá sitio a la ciudad de Montevideo. Con lo cual entonces tenemos esta dicotomía. Todo el interior oriental apoya la revolución, pero la capital no.
El otro foco que tuvimos, que sería rápidamente aplastado, fue Córdoba. En Córdoba se encontraba residiendo nada más ni nada menos que el héroe de las invasiones inglesas, me refiero al ex virrey Santiago de Liniers, quien decide desconocer a la Junta de Buenos Aires y organizar un foco de resistencia junto al gobernador intendente de la provincia mediterránea. Ya Córdoba empezaba a ser reaccionaria y antiliberal desde los orígenes también de la nación. Córdoba será siempre de lo más reaccionario, salvo en el 69 cuando se produzca el célebre Cordobazo. Pero siempre Córdoba será una provincia terriblemente conservadora y católica. Y en este sentido, la Junta manda una expedición militar comandada por el teniente general Antonio González Balcarce, y acompañado, como si fuera una especie de comisario político, por Juan José Castelli. Rápidamente aplastan este conato opositor en Córdoba, y por orden del secretario de guerra de la Junta, Mariano Moreno, Liniers y los distintos sublevados junto a él son fusilados en Ojos de Tigre, allí llegando al mes de octubre de 1810. Es decir, es por orden de Mariano Moreno que se fusila a aquellos que se habían sublevado contra la Junta. Y esta expedición, al mando de Balcarce y Castelli, marchará rumbo a las provincias del norte y el Alto Perú, lo que actualmente es el territorio boliviano, y en noviembre de 1810 obtendrán lo que fue el primer triunfo de armas de la Revolución, como fue la batalla de Suipacha. Las fuerzas del general Balcarce triunfan en Suipacha y prácticamente liberan de españoles el virreino del Río de la Plata. Inclusive la expedición de Castelli llega a los límites entre el virreino del Río de la Plata y el virreino del Perú. Llega a orillas del lago Titicaca. Es célebre en aquella expedición Juan José Castelli, declarando la libertad de los pueblos originarios, allí desde las ruinas de Tiahuanaco, publicando la abolición de los servicios personales de los indios, y publicándola en varios dialectos originarios, en quichua, en guaraní y en aymara. Y si se lo hubiese propuesto, podría haber llegado hasta Lima. Y piensen ustedes, si las tropas argentinas hubiesen avanzado hasta Lima, allí en 1810, quizás nos hubiésemos evitado 15 años de guerra independentista, porque veremos que Lima fue el centro de la reacción realista o de la resistencia realista en el continente americano. Sin embargo, también por orden del secretario de la Junta, deciden no cruzar los límites del virreino del Río de la Plata, deciden no avanzarse sobre el Alto Perú. No se explica por qué Moreno dio la orden de no avanzar. Algunos sostienen que probablemente habían llegado noticias de que podía producirse una revolución en Lima, por lo tanto Moreno no quiso influir en el proceso peruano. Sin embargo, esta revolución limeña nunca se produjo, y al no avanzar hacia el Perú, veremos que las fuerzas contrarrevolucionarias se reagruparon y el Alto Perú se perdería para siempre. ¿Por qué digo esto? Los realistas, reitero, se reagrupan, se firma un armisticio, es decir, un pacto de no atacarse recíprocamente, hasta que los españoles deciden violar este acuerdo, y en abril de 1811 las fuerzas argentinas o las fuerzas patriotas son destrozadas en lo que se conoció como el desastre de Huaqui o del Desaguadero. Y a partir de ese momento el Alto Perú veremos que será una barrera inexpugnable para las tropas argentinas, a tal punto que esta inexpugnabilidad del Alto Perú motivó a la elaboración del Plan Continental de San Martín. Veremos que San Martín decidió no intentar marchar siempre por el altiplano boliviano, sino que elaborará el célebre plan para liberar Chile y tomar Perú desde el Océano Pacífico, usar a Chile como cabecera de playa para atacar por mar el Perú. Pero lo cierto es que luego de la batalla de Huaqui, todo el Alto Perú se pierde. Y por último, tenemos el Paraguay. En Paraguay se forma una junta de gobierno en Asunción que desconoce a la Junta porteña,
Y del mismo modo que la Junta de Buenos Aires envía una expedición hacia el interior, que es la que vimos de Balcarce y de Castelli, es enviado Manuel Belgrano rumbo a las provincias del litoral y al Paraguay para lograr el reconocimiento de la Junta. A Belgrano, con este ejército de apenas 500 hombres, no se le permitió ingresar en territorio guaraní. Belgrano decide ingresar igual y será derrotado en 2 batallas, Paraguarí y Tacuarí, y a partir de este momento también Paraguay se verá ajeno al proceso revolucionario que había estallado en Buenos Aires. Belgrano apenas logrará firmar un tratado de confederación en 1811 y nada más. Paraguay a partir de este momento se sumiría en un aislamiento completo, tanto de las viejas provincias del Río de la Plata como del resto del territorio americano, y obviamente sin contacto con ninguna potencia europea, y se mantendría en esta política de aislamiento hasta la Guerra de la Triple Infamia que se produciría en 1865. Ahora, si ustedes pueden observar, estos focos contrarrevolucionarios, más o menos, si se quiere, coinciden con los actuales límites geográficos del territorio argentino. El Alto Perú, o lo que hoy es Bolivia, el Paraguay y Montevideo como capital de la vieja provincia oriental. Luego veremos cómo estos territorios se evadieron definitivamente de la nacionalidad. Cómo se pierde la provincia oriental en la década de 1820, lo propio como con el Alto Perú, y qué es lo que sucederá luego durante el gobierno de Rosas y luego durante la presidencia de Urquiza con el Paraguay. Pero estos fueron los principales focos contrarrevolucionarios. ¿Alguna pregunta? No, profe, por mi parte no. Esto que estoy señalando de los focos contrarrevolucionarios, más que nada es para ilustrarlos un poco y para ver cuáles fueron los límites geográficos también de la revolución. No les voy a preguntar esto en el examen, ni mucho menos. Nos vamos a focalizar mucho más en cuestiones de índole institucional. Ahora bien, retomando un poco, nos queda el tema de qué ocurre con las provincias del interior y el llamado de la Junta. Me queda 1 minuto y medio, cuando se corta hacemos 5 minutitos de descanso y nos conectamos de nuevo, ¿sí? Reitero entonces... Genial, profe. Les decía genial. Bárbaro. Entonces, el 27 de mayo, reitero, se emite esta circular a las provincias del interior, instándolas a que elijan representantes. El texto de la circular diría, para incorporarse al gobierno, para incorporarse a la Junta. Las provincias van a ir eligiendo sus representantes, era uno por provincia, y hacia fines de noviembre de 1810 comienzan a llegar a la capital, comienzan a llegar a Buenos Aires. Mariano Moreno, quien ya claramente a esa altura era uno de los líderes políticos de la Junta, a pesar de que era un simple secretario, ya había fundado lo que era el órgano de difusión de la revolución, como era el diario La Gaceta, y en aquel periódico, Moreno dirá que los representantes del interior no debían integrarse a la Junta, contrariando lo dispuesto en la circular del 27 de mayo, sino que debían formar una especie de congreso constituyente. Y esto generó ciertas tensiones a medida que fueron llegando los representantes del interior a Buenos Aires. Y estos, acaudillados por el representante